Buen día, amigos. Estamos nuevamente con ustedes a esta hora de la mañana en Maracaibo, un día viernes del mes de marzo. Mes de marzo que precede al mes de febrero. Como seguramente usted no se había dado cuenta, el mes de marzo a lo mejor es mucho más movido que el de febrero. Dicen algunos que las cosas comenzaron de esa manera porque el general Baduel, que pensaba salir en libertad en estos días, pues le acaban de colocar otra vez otra denuncia. Y el general Baduel otra vez está preso. Y yo recuerdo al general Baduel por varias cosas. Una, que el general Baduel era el estratega número 1 de la guerra asimétrica. Dos, cuando lo vi una vez en una recepción, cuando el Nacional todavía sacaba las recepciones del gobierno, lo vi al lado de Lina Ron y él tenía un habano que lo mostraba como uno de los hombres más felices y poderosos de Venezuela. Y tres, cuando dijo que Chávez, que solo saldría de la cárcel cuando Chávez se muriera. Y fíjense que Baduel vuelve a la cárcel. Ayer lo decíamos nosotros acá, que nos sentíamos un poco raro que a Baduel iban a meter preso otra vez, y lo de Santiago Guevara tiene que ver con la amistad con Baduel. Con la traición a la patria. Pero qué cosa tan fregada la patria y su traición. Aquí pero todo el mundo puede estar. Pero el totalitarismo ese. Yo me acuerdo que en las disputas internas del MAS, lo voy a recordar, cosas que no quisiera recordar, aunque guardo grandes recuerdos de la gente del MAS, de la gente que conocí en el MAS, no de los logreros que ahora son los que irían al MAS. Por cierto, que por allá anda uno tratando de redimir al mundo, en compañía del Tigre y de Claudio Fermín. En el MAS había un grupo que se llamaba La Patria, sí. Los Patriotas y la Patria, y así se llamaban, y se sentían orgullosos. Y a mí siempre me chocó eso de la patria. ¿Quiénes son ustedes? La patria. ¿Y quiénes son los integrantes de la patria? Los patriotas. Esa es una cosa que persigue al venezolano seguramente, porque el patriota, ¿qué eran los patriotas en el MAS? Los tipos que estaban los radicales, los machetones, no, los buenos. Los otros eran perros y tucanes. Lo de Tucán tenía fundamento porque el grupo se fundó como tendencia en el hotel Ávila en San Bernardino, y ahí por supuesto el emblema del hotel Ávila era un tucán, y entonces los tucanes. Los perros era por desprecio un poco a gente. Y ahora más o menos lo mismo, es decir, traidor a la patria es traidor a... Es como, por ejemplo... Lo que pasa es que no está claro eso de traición a la patria, en el caso de Baduel, porque la acusación es de traición a la patria y por estar contra la integridad del país, la libertad y la independencia. Esa es la acusación que se le hace. A Baduel. A Baduel. Porque traición a la patria, contra la integridad, contra la independencia y la libertad. Entonces uno no sabe, porque eso queda oscuro. Integridad, ¿a qué alude el concepto de integridad? ¿A qué alude? Tú no tienes idea, porque ¿a la integridad de qué? ¿A la integridad moral? ¿A la integridad? A Baduel le dieron en el alma con la acusación de corrupción. A la integridad moral, bueno, ya sabemos que eso quedó más oscuro todavía, porque el cheque que le dieron como que tenía una firma... No, el cheque, al final se demostró que el cheque porque lo acusaban, los que lo hicieron dijeron que era mentira. Era mentira. Entonces, no se sabe a qué alude el concepto de integridad, a menos que se trate de la integridad territorial. Porque sobre la integridad moral de los venezolanos no tiene sentido, porque no se puede estar pisando la manguera entre ellos, porque si alguien está acusado de falta de integridad, es alguna gente que está enchufada y que está tomando decisiones. Lo otro, sobre la independencia y la libertad, esa acusación es más oscura todavía, porque a menos que se le acusa a Baduel de querer volver al imperio español, porque la verdad es que no tiene ningún sentido. Un hombre que ha estado preso 7 años y medio, y le dan después la casa por cárcel, a diferencia de Wilmito, que lo que le han dado es la playa por cárcel. Son dos cosas diferentes.
Pero la acusación no tiene asidero de ningún tipo. A menos que Baduel esté metido en algunas cosas en las que uno obviamente no sabe, pero no creo tampoco. En este país que hay conspiradores a diestra y siniestra, no creo que se hagan las cosas tan chafas, en este caso como la de Baduel, para acusarle de semejante cosa. Yo creo que a Baduel le están cobrando algo muy gordo, además. Y lo quiere meter. Hoy tenía que darle la libertad plena, ¿verdad? Sí, hoy, justamente hoy. Entonces le endosan además traición a la patria. Imagínate, traición a la patria. De lo mismo se acusa al señor Guevara, al profesor Guevara. Traición a la patria. Pero es que, como tú decías ayer, aquí pueden acusar a cualquiera de cualquier cosa. Sí, obviamente. Inmediatamente los resortes del poder se activan. Aquí te pueden acusar cualquiera de lo que sea. Y un juez te condena. Fíjate tú que en días pasados ocurrió un detalle que se sabe por las redes, pero unos muchachos, alguien convocó una manifestación de esas manifestaciones a las que no va nadie. Y entonces dos jóvenes cargaban unos drones para hacer unas tomas de la manifestación y tal, que a lo mejor ni las llevan a publicar por lo escuálido de la marcha. Pues lo detuvo el SEBIN por andar con drones. No hay ninguna ley, una prohibición de que no se pueda usar drones. Pero los detuvieron y los llevaron ante un juez. La juez dijo, no, pero es que yo no veo la razón por qué estén presos. El SEBIN no aceptó. Y la juez renunció. Primera vez que renuncia. Resulta que el gobierno, en el presupuesto que nadie conoce, porque eso lo aprobó el TCJ, la cantidad de millones y millones que le dan al ministerio, al SEBIN, para protección de la patria, la integridad y las buenas costumbres, la independencia es una cosa exorbitante que supera ampliamente lo que le dan a salud y educación. Bueno, pero fíjate que en la misma lógica... En términos porcentuales, ¿no? La misma lógica se desarrolló durante la dictadura de Pérez Jiménez. Seguridad Nacional era un porcentaje mayor del presupuesto que lo que se le daba a educación y a salud. Lo mismo, es decir, la misma lógica de la dictadura está ahora en el gasto público. El gasto público es un gasto público controlado políticamente. Y quien se hace de la mayor parte de la torta es el que tiene más control sobre el poder. En este caso, las Fuerzas Armadas, mira, han sido privilegiadas. Bueno, fíjate la denuncia que hay, 18 millones de dólares. Se quedó un empresario, un ex senador ruso, en el asunto de la fábrica de municiones y de fusiles Kalashnikov. No se hizo la fábrica, no se ha hecho, no se ha construido, pero el tipo se quedó con los 18 millones de dólares. Y no la construyó. Y Venezuela fue la que perdió el dinero porque la empresa rusa no lo perdió. Y por ahí se habla de las cárceles, que nunca se construyeron las cárceles. Bueno, fíjate. Y las cárceles parece que lograron enriquecer a algunos. Y ahora hay una denuncia de personajes hasta ahora desconocidos que en PDVSA han hecho negocios, pero de los más redondos. Y mucha gente que sabe que Venezuela necesita y PDVSA necesita financiamiento para mejorar su calidad, su producción, se abstienen de entregarlo porque tienen la certeza de que eso se va a perder, igual que se perdió todo el dinero que le entró a PDVSA vía precios de petróleo. Y fíjate un detallito. Antes todo el dinero tenía que entrar al Banco Central. Chávez decidió que no, que una parte para el Banco Central y una parte se la quedaba a PDVSA. Y PDVSA hasta participó en el mercado negro, vendiendo dólares para tener bolívares y sufragar algunos gastos en bolívares. ¿Y qué pasó con eso? Nada. Ayer me preguntabas tú, en algún lugar me decías, ¿dónde están los bancos del pueblo, de los pobres, de la mujer, de no sé qué? ¿Dónde están esos bancos? ¿Quién se quedó con esos bancos? ¿Ah? Como todos los proyectos. Bueno, pero y entonces vienen y dicen, vamos a convertir el país en potencia. Y entonces tú preguntas, ok, perfecto, vamos a evaluar dónde están los cultivos organopónicos. ¿Qué pasó con los gallineros verticales? ¿Qué pasó con los araos? ¿Qué pasó con el kit del conuco? ¿Qué pasó con la ruta de la empanada? Tonterías, ¿vale? Pamplinadas. Pero pamplinadas que en fin de cuentas llevaban aparejado una cantidad de dinero para financiarlo. Yo tengo plata. Entonces de repente sácame del colchón. Ahí hay plata que quedó de no sé qué cosa
no hay para darle a los hospitales, ni a las universidades, ni a las escuelas, ni a tal. Pero ponme a ver el carnaval y suena Caracas. Entonces es una locura. Yo lo que digo es que yo creo que la locura que antes era potestativa de los venezolanos, hoy ha llegado al gobierno. Yo creo que siempre ha tenido el gobierno. No, es que yo quiero decirte lo siguiente, los locos, primero tenía que estar muy loco el pueblo venezolano cuando decidió que un poco de tipos que nunca habían gobernado, ¿verdad? Que nunca gobernaron, se les podía entregar el poder de un país que estaba más o menos consolidado. Y Charito Rojas, una periodista muy acreditada que escribe un diario de Carabobo, dice que más o menos Chávez fue más o menos lo mismo que Solano en el Mundial de Esquí. Porque ella dice, bueno, este tipo nunca había visto la nieve y nunca había esquiado. Bueno, más o menos así fue Chávez. Chávez nunca había visto un país, dio un golpe de Estado, no sabía cómo resolver. Al final todavía no saben. Pero los venezolanos en aquel momento, los mismos venezolanos que enviaron a este hombre, que por cierto, la vida que llevó en Finlandia fue una cosa digna de un jeque. Claro. El hombre, el hombre que algunos defienden porque es un venezolano eso que las tiene bien puestas. Hasta los baños sauna fue, no conoce el esquí, pero conoce los baños sauna. Claro, y las catiritas. Y las muchachas. Las catiritas. Y entonces dice Charito que Chávez es más o menos como Solano. Y Maduro también. Yo te voy a decir lo siguiente, yo hoy decidí hablar de personajes mayores, ¿no? Mayores de edad, digo, no. Por cierto que te iba a comentar algo que me causó gracia también, porque hoy es viernes. Ayer te dije que Evo Morales se iba para Cuba. Y que está muy bien. Tiene una disfonía o una afonía y que tiene semanas y que no se la pueden curar. En Bolivia comenzó una discusión por qué Morales tenía que ir a Cuba cuando en Bolivia hay médicos. La respuesta de la presidencia de la República le dijo, él aquí lo han visto 5 médicos y no saben qué es. Aquí le hubieran decretado, cualquier venezolano le hubiera decretado una ronquera. ¿Cómo no? Eso es una ronquera. Pues sí. Le mandaba un poquito de jengibre. Y de Pablo Matías. Pablo Matías y a lo mejor lo hubieran puesto a valer. Cómo no. Pero te digo, puede tener lo mismo que tenía Michael Douglas. Lo mismo que tenía Michael Douglas. Si tú ya varias veces que me dices eso, y yo no te voy a preguntar qué tenía ni qué tiene. Yo lo único que te digo de Michael Douglas, lo único que te digo la verdad es que Michael Douglas está casado con una de las mujeres que tiene una de las espaldas más lindas del mundo. Bueno, sí, es verdad. Bueno, los ojos de Caterina Zeta-Jones y también el nombre. Catherine Zeta-Jones, sí, porque la Z, mira, la Z... Era de Zorro. Y ella protagonizó el Zorro, le quedó Pero lo demás no te voy a preguntar porque entiendo que tú me lo has dicho varias veces para que yo te haga la pregunta y no te la voy a hacer. No la voy a hacer. Te ríes. No la voy a hacer porque tú quieres que yo diga, que te pregunte, pero tú decime qué es lo que tiene Evo Morales. No, Evo Morales tiene hasta ahora una disfonía. Una ronquera. Pablo Matías, pero que tiene muchas semanas, ¿no? Sí, y que no puede hablar. Exacto. Incluso llegó un momento en que la presidencia pidió que por favor las personas que se iban a reunir con Evo Morales que se abstuvieran porque no podía hablar. Sin embargo, yo lo vi en el avión, yo no sé si es el avión, porque la cosa también es extraña. Los presidentes de izquierda andan en unos avionzotes, ¿vale? Bonito. Mira, el avión donde iba Morales es un avión que tiene un televisor que lo mueves para acá, tiene periódicos, tiene tantas cosas, y la risa de Morales, por eso es que esos tipos no se quieren ir. Y viajan todos en aviones particulares o aviones de ellos. En cambio, por ejemplo, Macri fue para Europa. Y se fue en avión comercial. Se montó en un avión comercial, chico. Que no sea mía, ¿no? De mía. No era mía. ¿No? Se montó en un avión comercial, el Macri. Y todos viajan en avión comercial. Chicos, los presidentes de izquierda. Se compran y el que no tiene, manda a pedir un avión a Venezuela. Sí. Bueno, sí, una colita. Sí, los que no tienen aviones, si es de izquierda, manda a pedir un avión a Venezuela y se le entrega. Entonces, yo me pregunto, Arena, ¿tú no crees que esta cuestión de Odebrecht, que tiene a tanto político de izquierda complicado,
a tanto presidente, haya sido un instrumento que crearon los norteamericanos para acabar para corromper la izquierda del continente. Es posible. Porque el imperio lo sabe todo. El imperio sabe las debilidades del oponente. Los tiene, y a lo mejor las debilidades de la izquierda es volar sobre alas propias. Y los ha tentado con dinero, con sobornos, con plata fácil. Y mira que lo han logrado, porque de Lula para abajo todos han salido embarrados, como quien dice, llenos de barro, ¿no? Pero un amigo que nos ve desde en San Cristóbal me decía que eso no era, seguramente porque yo hablé de la izquierda, él me decía que no, que todavía había gente del entorno de Macri y el entorno de Lula. Yo le escribí que Lula, que yo sepa, no era un hombre de izquierda, no era un hombre de derecha. Y lo de Macri es su entorno familiar, pero hasta ahora nada de él. Pero a lo mejor también, porque en Perú, por ejemplo, le dieron a Humala y le dieron a Toledo. Y a Cosinque también. Y a Cosinque todavía no se sabe, pero por ejemplo en Colombia, Santos recibió también Zuluaga. Y yo estoy releyendo un libro que se llama La parábola de Pablo, escrito por Alfonso Salazar, que es un excelente periodista colombiano. Miren, lo que pasa es que me llamó la atención que cuando si por ejemplo el gobierno de Cuba hubiera sido un gobierno de derecha, lo más seguro es que el escándalo hubiera llegado a otras partes. Pero en el libro Salazar, en unos buenos párrafos, señala las relaciones del gobierno cubano con los narcotraficantes de Pablo Escobar. Yo creo dice que a lo mejor Fidel no sabía, pero que Raúl sí sabía. Yo creo que el peor enemigo de las democracias en América Latina es la corrupción. Es decir, está el hambre, está la inseguridad, pero la corrupción es el principal enemigo. Pero ¿por qué se corrompe uno? ¿Tú crees que yo, por ejemplo, Arenas, tú que me conoces bien desde hace años, ¿tú crees que yo puedo ser un corrupto? No, tú no tienes, te lo digo sinceramente. Dime la verdad, porque te voy a decir francamente, yo no creo que tú puedas ser un corrupto. Puedas ser, porque eso te lo remite al futuro. No, tú eres un corrupto, porque nada más pensarlo, que te pongan donde haya, ya es una corrupción. Sí, pero yo he tenido problemas para ejercer. Bueno, porque el corrupto es una persona que por lo general no tiene buena formación. La expresión, póngame donde haya. Sí, claro, es una señal de que no está bien formado. Entonces, sí. Tú eres profesional universitario, bien formado, entonces tú cometes el desliz verbal de decir, pónganme donde haya. No, pero cuidado, porque es que hay quienes diferencian la corrupción del testaferro. ¿Tú eres testaferro? Bueno, yo he intentado ser testaferro, pero no he podido porque cada vez que me he presentado con mis credenciales, siempre hay alguien que me gana con credenciales o simplemente yo cometo algún desliz a la hora de la presentación oral. Porque el problema de testaferro es que alguien tiene más cabeza de hierro que tú. Más cabeza de ferro. De ferro. Testa de ferro, testa de ferro. No lo digas tan duro porque aquí es italiano ahorita. La testa de ferro. Entonces fíjate lo siguiente, porque yo no sé si yo no llegué al poder, a pesar de que no lo busqué con ansias, porque era un tipo sin condiciones o simplemente porque no vieron en mí la posibilidad de la corruptela. Sí, quiero decir... Ahí se confundieron contigo. Sí, conmigo hubo una confusión. Hubo una confusión, yo creo que hubo una confusión porque en verdad la gente que ha estado donde hay, no ha estimado realmente las condiciones que tú tienes para desaparecer lo que hay donde está. Claro. Sí, yo creo que hay que darle chance a Francisco. Bueno, pero ya apúrense porque ya me está acabando el tiempo, tampoco así, porque ¿qué voy a hacer yo metiéndome a corrupto a esta edad que tengo cuando yo quiera, por ejemplo, cuando yo quiera disfrutar de lo que disfruta Wilmer Ruperti? Ya no tengo tiempo, por ejemplo, ya hasta Anastasia lo dejó. Bueno, porque uno viene con esas cosas contadas. Anastasia ya lo dejó. Y ya te ha dedicado a defender sobrinos de familia, de amigos lejanos. Bueno, pero fíjate, ¿no? Yo creo que fíjate tú, por ejemplo, la gente te ha subestimado. Roberto Rincón, sí, Roberto Rincón es lo que yo le digo a la gente. A mí me dicen que yo estoy fuera de foco, pero yo quiero confesar aquí que yo estoy enloquecido
Porque yo estoy proponiendo para presidente de la República a Samar López. ¿Por qué? La gente dice, ¿pero qué te pasa? ¿Te metiste a chavista? Digo, no. Es que Samar López es el único tipo que en 8 años ha amasado una fortuna por encima de los 3.000 millones de dólares. Y les parece poco un hombre con esa capacidad. Y luego yo estoy proponiendo para vicepresidente, porque yo tengo todo arreglado, a Roberto Rincón. Chicos, hace unos años atrás me contó... ¿Dónde me deja el señor Villalobos? A Nervi. No te metas con Nervi, que ese es protegido de Miguel Enrique Otero. Nervi Villalobos, que es el de Corpoelec, sí, es protegido, bueno, protegido no, porque no está para proteger a nadie, pero le hace lobby en la prensa para sacarlo del negocio de los bolichicos, sí. Bueno, pero dejemos esto aquí porque estamos hablando bien de la gente y a Arenas no le gusta sino cuando hablamos mal de la gente. Vamos a la pausa, ¿no? Vamos a la pausa. Ya estamos en la pausa, sí. Estábamos viendo cantar en su momento a Nelson Enríquez, que hoy cumple 3 años de fallecido, gran amigo de este programa, amigo nuestro, y por supuesto no queríamos rendirle un tributo, pero sí recordarlo porque fue una de las figuras más importantes de la música popular en el Zulia y en Venezuela. Por cierto que en Colombia se convirtió en uno de los grandes íconos de la música colombiana, la música en Colombia. Todavía es muy recordado Nelson Enríquez, y nosotros también lo recordamos porque... pues ya lo decía, por nuestra relación amistosa con él. Y sin duda, pues, todavía a 3 años de su fallecimiento sentimos que eso que dicen que se siente ese vacío de no poderlo encontrar para las tertulias acostumbradas sobre música y sobre muchas cosas, porque Nelson no solamente era un buen conversador sobre cuestiones de la música, sino también sobre otros aspectos, incluido el destino de este país. Arenas, nosotros concluíamos el segmento anterior señalando que había que, yo propongo, porque yo soy el que propone los candidatos aquí, soy yo, Arenas no por ahora, porque él quedó inhabilitado el día que se propuso para gobernador y abandonó la carrera. Yo propuse a Rincón como vicepresidente, y Carlos Alaimo, que está con nosotros ahora acá, me señalaba que me le parecía importante porque ninguno de los dos va a necesitar apoyo financiero externo, porque ellos tienen todo para ser candidatos. Y lo mejor de todo es que como lo han logrado tan rápido, pudieran de verdad darnos la fórmula a algunos venezolanos que estamos necesitando con ansias un ingreso, porque resulta que el aceite de comer, la leche, el arroz, el café, la carne, el queso, las verduras, los aguacates, chicos. Los granos. Los granos. Y entonces, bueno, que... La prensa. Por eso yo además propongo que antes de todo, que yo propongo al rector de Luz, que acaba de llegar de su viaje de vacaciones. Digo, ¿no? Sí, al rector de Luz le felicitamos por haber regresado, porque no todo el mundo es capaz de regresar a Venezuela como él lo ha hecho, que pudiera pedir una dispensa a los Estados Unidos para que Rincón diera unas conferencias en la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de cómo hacerse rico fácilmente, rápidamente. También buscar a Samar López y tratar de conseguir, por la vía que fuera, la familia real, porque también la familia real parece que se enriqueció rápido. Bueno, amigos, dicho esto, vamos a conversar con Carlos Alaimo, que como ustedes saben es el líder de Pasión Maracaibo, anda en campaña, y ahora le leí en la columna de Darwin Chávez que ahora ya es la Pasión Zulia, y en cualquier momento nos anuncia Darwin Chávez. Es decir, cuando cambias de denominación es porque cambiaste de aspiraciones, de Pasión de Maracaibo a Pasión Zulia, es decir, de alcalde a gobernador. No, simplemente este modelo de participación ciudadana ha sido también visto, analizado y evaluado más allá de Maracaibo, y hemos visto con agrado como gente más allá de Maracaibo, en todos los 20 municipios, empresarios, comerciantes, ganaderos, profesionales, independientes, gente que no hacía política o aquellos que hacían política y regresaron, se interesaron por este modelo y nos han llamado para crear en cada uno de sus municipios esas estructuras políticas de este movimiento con esta similitud, y a su vez ya crear una estructura política que permita tener concejales y alcaldes. Yo sabía que esto iba a pasar, pero no pensé que iba a suceder tan temprano. Yo dije, este fenómeno va a pasar entre junio, julio, este movimiento, el Zulia lo va a comprar, lo va a ver con beneplácito. Bueno, sorpresa nuestra, que ya desde octubre ya estaban acariciando este modelo,
Y hoy tenemos una estructura política que está recorriendo todo el Estado, y ya dentro de poco vamos a anunciar la estructura regional de Pasión por Maracaibo, que Pasión por Maracaibo va a crear pasión por Cabima, pasión por Ojeda, pasión por Tamares, pasión por Catatumbo, pasión por Colón, y tendríamos pasión por el Zulia. Entonces yo me imagino que el símbolo de este movimiento es la parchita. La parchita. Porque la parchita es la fruta de la pasión. No, también puede ser, o un corazón. Pero No, ya no, el corazón no, es no, el porque el corazón no, porque el corazón puede un corazón estar, partido. puede estar un corazón despechado tampoco. Pero la parchita es el símbolo de la fruta de la pasión. Y de la amistad también. Y lo que pasa es que la parchita es ácida. Y además tiene una connotación extraña también. Pero eso es parte de... Ahí te van a amar gallo. Sí. Así es. Es mejor que no lo... Pero no habrá posibilidad en el futuro de cambiarle el nombre a Pasión por Maracaibo y convertirlo en un partido como los demás. Sí, después que el CNE recupere Ustedes se van a legitimar como partido. Sí, después que el CNE... pero se van a legitimar en el Zulia o en Maracaibo. En el Zulia. En el Zulia. Sí, esta es una tendencia, pero ahora también algo interesante. Tenemos concejales en Baruta, en Chacao, gente en Carabobo, Monaga, Falcón, que quieren que llevemos ahí pasión por esa localidad. Y yo he dicho que... ¿Eso es un partido para los empresarios, las clases medias, o es un partido que mira... Porque No vale. has nombrado profesionales universitarios, empresarios... Independientes, ciudadanos. Nombré ciudadanos también. Nombré ciudadanos. Pero parece encajar más como proyectos de sectores medios y empresarios que para... Porque han sido más analíticos en esto, ¿no? Quizás por ahí van las cosas. Pero aquí hay una alta dedicación para los sectores populares, que es lo que de verdad necesitan de la acción del Estado, del trabajo de los políticos. Los políticos tienen que tener una ruta social que tiene que estar apegada a ese famoso 1/10 del trabajo electoral que ahí se hace. Entonces, dentro del trabajo político que se hace en cada una de las comunidades, debe haber obligatoriamente un activismo social. Por eso que si el problema de nosotros es levantar este país, tenemos que levantarlo con la gente que está más necesitada. Entonces, a los sectores populares le estamos dedicando un trabajo muy especial, no solo en la ruta social, sino también en este compromiso de formarlo políticamente. Porque aquí la educación política es necesaria. La gente tiene que saber y entender que entregarle un voto es como entregarle a alguien un cheque en blanco. ¿Tú crees que el mesianismo de Venezuela y ese afán por tener siempre un líder? Veníamos hablando de eso en el camino, donde Francisco me citaba a Julio Borges, que decía que el país, la oposición necesita un líder. Ese afán por un mesías, por un gran salvador de la patria, se debe a la falta de educación política que tienen los venezolanos. Claro, el país no necesita un mesías, porque hemos cambiado de un mesías a otro y muchas veces la cosa ha sido peor. Entonces, el problema es que debemos hablar de política y debemos de sustituir el modelo presidencialista, ese modelo caudillista que se convierte en todo lo que es populismo, despotismo y todo lo demás. Pero se puede hacer una cosa como esa desde un partido político. Sí, claro, fíjate. Nosotros, y esto es bueno que me gusta hablarlo aquí con ustedes, para que los televidentes nos escuchen, esta propuesta. Nosotros estamos trabajando en Pasión por Maracaibo con un grupo de politólogos, abogados y gente que nos gusta la política, que vamos a hacer una propuesta al país para ir sustituyendo la democracia presidencialista por una democracia parlamentaria. El país tiene que caminar hasta ahí. Y esto no es utopía, esto no es una batalla. Esta batalla la vamos a ganar. Desde los estados, nosotros debemos enviarle al país que si el problema es ético... Pero fíjate tú, por ejemplo, cómo algunos líderes que pensaban como tú evolucionaron. Cuando Arias Cárdenas llegó a la gobernación del Zulia, tenía una posición parecida a la tuya, en el sentido de darle más poder al Estado como tal, e incluso Arias adelantó unas leyes que se conocieron en su momento por sus siglas, Fides y LAE, y que sirvieron para mucho, ¿no? Que sirvieron para tratar de descentralizar la función pública
y sin embargo vimos como Arias en su segundo mandato involuciona o se da cuenta que cometió un error. ¿No estarás tú también transitando el mismo camino? No, para nada, para nadie. Yo soy un hombre de convicciones. Pero eso quiere decir que Arias no tiene convicción. No tiene. No tiene convicción Arias. No, porque si él en ese momento creyó en que el país tenía que ir a una descentralización, él ha tenido que hacerse respetar dentro del propio chavismo en decir que las cosas no se están haciendo de manera adecuada. ¿Y por qué crees tú que no lo hace? Perdona que te saquemos un poco de lo que estábamos hablando. Bueno, o si lo hace de manera interna, pero el país no lo los zulianos no lo percibimos. Ayer discutíamos eso y llegamos a la conclusión de que ellos le tenían miedo al poder central. Sí, yo creo de que... perder lo que... pero yo digo que un hombre que ya ha sido gobernador 3 veces, que ha tenido una hoja aquí, ¿qué tiene más que perder? ¿Y qué queda de aquella amistad tuya con Arias Cárdenas? Un recuerdo. Un recuerdo. Un recuerdo lejano. No, de verdad que yo no, para mí la política y la amistad no la confundo. Hay mucha gente que si la confunde. Que si no está con él, o sea, sí, eso no va. Es muy frecuente en el Zulia que tú no tienes, eso no va conmigo. Tú tienes que estar con ellos para que puedan mantener. Porque inclusive eso atenta contra los valores de la democracia. O sea, el demócrata tiene que aceptar que hoy no estamos coincidiendo, pero que de mañana podemos coincidir sobre un espacio. Sí, aquí en el Zulia hay la tendencia de que si uno no va a lisonjear a los líderes, sobre todo a los que están llegando, estaban por fuera, y si uno no va a lisonjearlos, ellos sienten que uno, o sea, que no está en el círculo de sus amigos. ¿No? No se les puede ejercer una crítica, porque confunden la crítica con ataques personales. Así es, eso. Mira, en Italia hubo un ejemplo, Renzi, del Partido Demócrata, que es un partido de origen comunista, pacta con Berlusconi. O sea, y quien salva a Renzi es Berlusconi, o sea, de la derecha, ¿no? Fíjense cómo, o sea, esa es la política, ¿no? La política es, hoy no nos podemos pero mañana podemos ponernos. Por cierto que tú fuiste al Congreso del PP, ¿tú te sientes cercano ideológicamente al PP? Sí. ¿Y compartes las políticas de Rajoy en España? Sí, las comparto. O sea, ¿tú estás más cerca de Rajoy que Copey, de Rajoy? Sí. ¿Dónde está Copey ahora? Copey no existe. Copey es una historia, Copey es una ideología, Copey es una filosofía. Es lamentable. Por ello Curiel pasó un escrito con relación al CNE, donde le pide al CNE que no se deben revalidar los partidos. Yo comparto esa tesis. Nosotros ayer escribimos algo en nuestras redes. Para el CNE, que debe recuperar esa institucionalidad perdida, necesitamos un Delgado Chapellín. ¿Ustedes se acuerdan de Delgado Chapellín? Necesitamos un Delgado. Arenas debe recordar. Yo recuerdo a Delgado Chapellín, claro. Tú también debes recordar. Tú fuiste viendo el CNE con Delgado Chapellín. Pero es que tú eres más joven que yo y recuerdas a Chapellín, pero yo soy tan viejo que ya no me acuerdo de nada. Tiene memoria, la memoria necesitamos instituciones fuertes, presididas por ciudadanos honorables, ¿verdad? Que no se conviertan en apéndice de gobiernos o de partidos, que es peor aún, ¿no? Y ahí es donde van a haber oportunidades que los partidos crezcan. Ayer nosotros estábamos comentando en el movimiento que para el CNE debe ser más importante pedirle a los partidos la democratización de sus estructuras, la participación interna de su militancia, porque los partidos no son de grupo, no son de familia, los partidos son un activo social que les pertenece a sus dirigentes y a sus militantes. Y fíjate tú que dices una cosa como esta, los partidos no son de familia. ¿Crees que yo es una referencia directa he señalado y a Guanipa? Y a los Guanipa. Y a los Guanipa, que son... La gente dice primero Guanipa. Exacto, primero Guanipa con J. Porque primero Guanipa. Sí, pero de verdad que cuando hablaste de familia me llamó la atención porque la gente en Maracaibo, en el sur, ya dice que aquí... Hay dos grandes clanes. Dos grandes clanes pues, en la oposición. Y hay también otra familia en el gobierno. Porque Arias gobierna con los mismos de ayer. Sí, así es. Y entonces son los Guanipa y los Rosales. Lo que pasa es que estos dos partidos son consanguíneos y el de Rosales no. Dicen que los Rosales, pero los Rosales tienen su cierto orden, porque primero fue el padre, después la madre, y luego vienen los muchachitos. Y algunos están en condiciones de hacer... Me falta ahí en el partido del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, sí. Bueno, pero sacamos eso porque realmente es una digresión que no viene al caso. El CNE tiene una línea clara. Decidió acabar con una cantidad de partidos.
O con todos. o con todo, con una buena cantidad de partidos que efectivamente nunca hicieron vida pública, son partidos, si se quiere, de poca presencia política, surgen en las elecciones e incluso no ve cómo te llegan en las elecciones alguien a decirte, mira, yo tengo un partido para que inscriba tu Vale candidato". tanto. Vale tanto. Vale tanto. Es verdad, Sí, sí, es sí. verdad. Es Eso que, sí. es que debemos... Son partidos de maletín. Debemos de hablar con claridad. Vamos a hablar con claridad. O sea, esa es la verdad. O sea, tenemos que desnudar a la política y a los políticos. O sea, si queremos crear un país diferente, tenemos que llegar a estos extremos. Hay un partido en el Zulia que se llama MR. Manuel Rosario. No, MR. MR. Así me llamo. MR, y está en la mesa de la unidad y vota en la mesa de la unidad. Pero nadie sabe quiénes son, nadie conoce una casa de ellos, nadie sabe quiénes son sus militantes, incluso nadie sabe cuáles son los símbolos. MR. Pero es MR y está en la mesa de la unidad. Y lo mejor de todo es que los tipos están habilitados para votar en las elecciones internas. Por ejemplo, ahí es donde el CNE tiene que decir qué estás haciendo tú con tu militancia, dónde está tu militancia, dame la inscripción de tu militancia, cómo hacen las elecciones. Es una obligación del CNE y están las leyes electorales que obligan a que los partidos tienen que adecuarse a ello. Entonces, ¿cuándo se perdió aquí, cuándo se perdió ADI-COPEI? Cuando se olvidaron de la base, se olvidaron de la democracia interna, se convirtieron en cúpulas, en el partido de élite, en partidos financiados por los grandes, ¿no? Y ahí empezó la crisis de ADI-COPEI. Comienza la crisis de ADI-COPEI. ¿Quién de los dos crees tú que salga primero de esta crisis de representación? ¿AD o COPEI? ¿O si los dos están muertos? No, los dos no están muertos. Los dos, porque hay un sentimiento, ellos van a salir. Y va a pasar igual que en el PSUV, ¿no? Ellos van a salir y por eso que van a haber dentro de ADI y dentro de COPEI muchas tendencias de orientación dentro de esas mismas líneas, ¿no? Ahora, van a surgir, depende de cómo hagan las cosas. Porque, ¿qué pasó con nosotros en el Zulia? Nosotros en el Zulia nos cansamos de esperar una decisión del TCJ o del CNE, nos cansamos de esperar una decisión de la gente que estaba manejando el partido a nivel nacional y le dijimos a los socialcristianos de acá, vamos a ponernos de acuerdo nosotros, porque por encima de las siglas de un partido está su ideología, está su filosofía. La filosofía de la pasión por Maracaibo es social cristiana. De mucha inspiración dentro del humanismo cristiano, que ahora lo podemos llamar humanismo integral. Entonces, dentro de este sentimiento del humanismo cristiano en la acción política, hemos visto con mucho agrado como muchos sectores de la izquierda, por ejemplo, Gabriel Puerta camina con nosotros, Bandera Roja camina con nosotros, la iglesia, los partidos de Nuvipa, los movimientos de Nuvipa, que son movimientos de tendencia de iglesias cristianas, ¿verdad?, están con nosotros. O sea, fíjate que esto rompe esquema. O sea, por eso que yo digo que más allá del partidismo y del dogmatismo, Pasión Maracaibo, tenemos una inspiración, pero es flexible, abierta, porque hoy en día fundamentalmente tenemos que pensar en dos cosas. Primero, en el ciudadano, en los problemas del ciudadano y su hábitat, que no se están ocupando los políticos y las instituciones de ello. Y segundo, tenemos que hablar de política, porque hemos dejado de hablar de política. Si nosotros empezamos a hablar de política, la gente se va a ver más interesada. Así como hoy en día la gente se empieza a preocupar por la salud y el médico le dice, mira, tú tienes tal cosa, y va y se mete y lo busca en internet. La gente tiene que ocuparse de la política y saber quién es fulano de tal, qué ha hecho en su vida, lo puede o no puede representar, tiene valores morales o no tiene valores morales. O sea, el ciudadano que hace política tiene que ser un ciudadano ejemplar, porque va a administrar recursos que no son de él. Cuando aquí un alcalde, un concejal, un gobernador sabe que él es un empleado, yo quiero ver a mi país, que si el hijo de un gobernador, la hija de un gobernador se traga un patio, está tomando con licor, tiene que ir preso. Lo que está pasando en los Estados Unidos, lo que está pasando en Europa, lo que está pasando en Canadá, yo lo quiero ver en mi país, que se respete la ley y que ante la ley todos seamos iguales. ¿Por qué no podemos aspirar a ello? ¿O es que ahí hay astronautas, científicos? No, ahí hay simplemente ciudadanos que saben que todo
cada uno vale igual. Claro, y ese concepto de ciudadanos no le hará ruido a la gente que está acostumbrada a que lo traten como cliente, como pueblo clientelar. No, a la gente le gusta eso. ¿Sí? Claro. Hoy nosotros a las 9:30 de la mañana tenemos una rueda de prensa solicitándole al gobierno, ¿verdad?, pensión para los guajiros, para los sectores indígenas. ¿Cómo cubre, exacto, pensión para los guajiros? ¿Cómo sería eso? ¿Cómo se resuelve eso? Mira, Francisco, cumpliendo la ley. No, está bien, pero Eso está en la ley. Está bien, pero está en la ley, pero ¿cómo se resuelve eso de darle pensión a los guajiros? ¿Quién? Porque la ley te lo obliga. La ley, leamos la ley del impuesto. O sea, que esa es una de tus propuestas electorales, es la pensión para los guajiros. No, esa es una bandera política. Una de tus banderas políticas es... No es una de las banderas políticas que nosotros tenemos es que Pero salud y seguridad social, que van de la mano, tienen que tener una profunda respuesta por parte del Carlos, Estado. Carlos, ¿y quién financia una pensión para la etnia guayú? Pero mira, el problema en Venezuela no es un problema de dinero. O sea, aquí no es un problema de dinero. Pero no deja de ser preocupante que tú plantees que la persona no por ser guayú tiene una pensión. Pero igual, es que todo anciano necesita una pensión. La seguridad social tiene que ser universal. ¿Es o no es? Sí, claro. Ahí no hay. Hay un sector importante, indígena, aquí en Maracaibo, que no goza de pensión de vejez. Eso es correcto. Pero no solamente indígenas. Sí, claro, pero hoy lo estamos haciendo por los indígenas. Pero está bien, pero no ha sido un sector, te lo pregunto por pura curiosidad, no ha sido un sector que de una u otra manera ha sido perdido en sujeto de maniobra por el gobierno. Entonces, Claro. uno pasa por la Plaza Bolívar los fines de semana. Claro, y eso totalmente. quiero porque a ellos se les da el carnet de la patria. Mira. Y ellos son prácticamente la masa de maniobra que el gobierno tiene en esos municipios para que votar por ellos, casi en su totalidad. Fíjate, nosotros en este movimiento, casi todas las tarjetas indígenas están con nosotros, a excepción de Mía Zulia, que es una tarjeta que tiene un nuevo tiempo. ¿Y por qué ellos se han dado cuenta de esta iniciativa? Pero yo no quisiera dejar en el camino dos cosas. Primero, que eso que estás diciendo, las tarjetas, tú te ves obligado a hacer el planteamiento porque las tarjetas de los guayú están contigo. No, lo digo por lo siguiente, porque yo hablo con ellos y yo le he dicho, los dirigentes indígenas no han sido más consecuentes, no se han resteado con profundidad en la solución del problema de Mari Páez. Mari Páez necesita un trato especial. Hace 22 años, hace 12 años, yo le presenté al presidente Chávez en un encuentro de empresarios en Miraflores, de empresarios ítalo-venezolanos, que por cierto lo presidió Filippo Sindoni unos meses antes de que muriera. Pues de aquí del Zulia fuimos 5 o 6 empresarios. Todo el mundo llevó un proyecto personal. Yo llevé un proyecto comunitario. Yo llevé un proyecto para levantar Mari Páez. Y yo le decía, yo vivo en Maracaibo, pero yo no puedo tener de límite a una población que está etiquetada de contrabandista o de sicariato. Pero tú crees, Carlos, yo comparto y sé que hay un trabajo que elaboraste y que se hizo un evento importante. Después lo hicimos en Urbe. Pero tú crees que por la vía de una pensión se puede lograr que una población acostumbrada casi ancestralmente al contrabando, a hacer de una suerte de nómadas. Yo le hago una pregunta a ustedes y estoy seguro que la respuesta es positiva. ¿Verdad que ustedes alguna vez se bañaron en Caimares Chico? Sí, obviamente que sí. ¿Verdad que tú fuiste, Francisco? Sí, yo por cierto, sí, yo me bañé en Caimares Chico. Está recordando todo eso. Él no recuerda. Él no recuerda el problema de... Ajá. Caimares Chico, ¿qué fue? Un sitio de esparcimiento de la comunidad zuliana, porque venía gente de todo el Zulia, y inclusive cuando estaba en manos de Corpo Zulia había un proyecto para llevarlo hasta hotel de turismo. Ustedes saben cuándo Caimares Chico podemos nosotros hacer en Mari Páez cualquier cantidad, ¿no? Castillete. Nosotros hay como en Mara había tomate, había vino, había uva, ¿no? Las cosechas de pollo y de gallina,
se ha minimizado al 10%. Entonces, ¿cómo tú puedes pedirle a una población que tú, en vez de impulsarlo, en vez de promoverlo, lo has castrado económicamente? Carlos, pero estamos entrando ya en algo mucho más distinto, muy distinto, porque casualmente en los últimos 18 años es cuando Maduro se le ha dado a la zona de Marapáez. Dádivas. Se le ha dádiva. dado más duro en el sentido de Se que le ha dado más duro. Yo pensé que era se cerraron más. el trabajo Claro. de la avicultura se acabó, el trabajo de la uva se perdió, el asunto del tomate también. Ahora, en fin, son pueblos abandonados. Yo estoy de acuerdo contigo en el enfoque. Ahora yo digo una Lo cosa. que no estoy de acuerdo es en el sentido siguiente, que tú me digas que con una pensión a sectores deprimidos se les puede resolver, y por otro lado que no veamos la única manera de financiar eso a través del petróleo. No, hay otra manera de hacerlo, fuera del petróleo. Pero fíjense algo, ya hicimos el diagnóstico de Mari Páez, ¿cierto? Guanipa dijo en estos días que por 20 años este Estado ha sido manejado por dos grupos. Yo diría que son tres grupos, porque él también ha formado parte de este status quo que en el Estado. ¿Ustedes han visto alguna vez a Rosales o a Guanipa diciendo esto que yo estoy diciendo acá? ¿Ustedes han visto a Pablo Pérez, que fue gobernador del Estado, diciendo esto que yo estoy expresando acá? El Zulia necesita un vocero. Hemos perdido vocería en el Estado. Que se le pare a Miraflores, que se le pare al país. Porque así como nosotros tenemos estos problemas propios de unos municipios que tienen los indicadores más paupérrimos en salud y en todo lo que es factores sociales, también hay otros estados que le está pasando lo mismo en muchas de sus áreas. Por eso es que nosotros tenemos que ir, cuando hablamos de una democracia parlamentaria, también tenemos que ir hacia un Estado descentralizado, pero descentralizado no solamente para que tenga fuerza, en el caso del Estado Zulia, el Palacio de los Cóndores. No, el poder hay que transferirlo a los municipios, porque muchas veces esa descentralización se queda aquí en Maracaibo y se queda en el Palacio de los Cóndores. Entonces, tenemos que promover leyes que le den competencia a los municipios, porque al fin y al cabo es el alcalde el que está más cerca de la gente. Esa municipalización de la política y no es nueva, bueno, siempre mucho se ha hecho, pero mucho se ha dicho, pero poco se ha hecho. Y un gobierno como este, que dice ser revolucionario, requiere una gran centralización del poder y del gobierno. No se ha descuidado esas áreas y ahí estamos de acuerdo. Probablemente si se municipalizara la política hubiese menos distancia entre el que gobierna y los gobernados, seguramente. Tiene que ser así. Seguramente. Tiene que ser así. Y el mundo moderno va hacia eso. Ahí está en eso. El control de los ciudadanos en Canadá o en Europa, ¿quién lo tiene? Lo tiene el municipio. El municipio sabe cuándo parió un muchacho. Y del momento que nace un muchacho que está registrado, ya sabe que tiene la obligación de darle una escuela de kinder y tiene que darles las vacunas a los 6 meses. Claro, ese registro ese de proyecto ciudadanía. lo tienes verbalizado, pero lo tienes escrito. Claro, lo estamos escribiendo. Ahora fíjate. No venimos a ser políticos. Ahora, no estoy regresando para ir a la alcaldía, no. Estoy regresando para enviarle un mensaje al país desde Maracaibo. Ahora yo te voy a decir lo en siguiente. lo político. Ahí Y la trinchera de la alcaldía es simplemente para tener un instrumento de una vocería. Institucionalizada. Claro, yo siempre he dicho, no son más importantes 360 alcaldes que 21 gobernadores. Ustedes saben lo que hacen 360 alcaldes diciendo queremos competencia. No son más que 12 gobernadores. Entonces, eso, y el país que entienda que este sea un debate dentro de la Asamblea Nacional. Ahora fíjate, sí, nos vamos acercando a dos cosas que obviamente tenemos que tratar. Uno de ellos es el concepto de ciudadanía. El concepto de ciudadanía es, digamos, el leitmotiv de tu propuesta política. Porque en la medida en que la gente sea más ciudadana, tiene más posibilidades de ir a un corte comercial y de regresar.
Amigos, seguimos con Carlos Alaimo en este segmento un poco más corto porque nosotros tenemos que salir de acá a cumplir compromisos en la radio. Usted sabe que estamos en la 94.7. Diciéndole lo siguiente, nosotros no hacemos una noticia, solo escogemos la manera de contarla. Allí estaremos en unos minutos conversando Ender Arenas y yo de cosas que no le contamos a ustedes acá, no porque no queremos, sino porque algo hay que dejar para otro público. Y Arenas va a contar hoy la verdadera historia del Turco de las Playitas. Un hombre que a mí me anima mucho contar esa historia, porque la verdad que el Turco es uno de esos hombres que tú has visualizado bien. El Turco no es un ciudadano. El Turco no es un ciudadano, el Turco es un turco. Sí. Es un hombre que vino de afuera, con una mano delante y otra atrás, y se ha hecho dueño de una parte importante del comercio. Y ha roto varios corazones. Y es un tipo seductor. Sí. Mira, es una cosa increíble. Donde pone el ojo, pone un muchacho. Así que... Amigos, seguimos con Carlos Alaimo. Yo le voy a hacer a Alaimo una pregunta inicial. Construir ciudadanía no es una cosa sencilla. ¿Y quién dijo que las cosas fáciles hace todo el mundo? No, pero digo que no es sencillo. Y luego se puede construir ciudadanía a partir de la escuela, de la familia, Claro, de los medios de comunicación, tienen un rol importante. claro, Y de la política. y de la política. Pero yo no sé, no estoy muy seguro si desde una propuesta política se puede generar un tipo de individuo, ¿verdad?, capaz de ser ciudadano cuando se ve envuelto por los avatares del día a día. Entonces digo, Reino Tolina intentó en su momento de hacer ciudadanía. Todavía recordamos los mensajes de Reino Tolina. Algunos los tomaron, otros los tomaron y los abandonaron. Y los políticos en Venezuela, dedicados a las cosas a la urgencia, olvidaron lo que verdaderamente era importante. Porque si hubiesen construido ciudadanos, seguramente la democracia sería mucho más que una forma de gobierno, sino que sea, digamos, una manera de vivir. Un estilo. Sí, una manera de vivir. Y yo veo que arranca tu campaña con eso. Y entonces digo, de todas maneras, Alaimo, y tiene razón, desde la alcaldía se puede hacer un trabajo mucho mayor, porque la vocería tiene mucho más alcance. Pero se puede ganar una alcaldía solo con esta propuesta. Es que esa no es la única propuesta que nosotros tenemos. No, la propuesta, si habrá otra propuesta, me refiero, solo con la fuerza que te puede dar pasión por Maracaibo. Bueno, ahí está el balance, ¿no? La gente, tú dijiste ahorita algo importante, de Reino Tolina. Todavía aquí hay gente que recuerda la cuña de Reino Tolina. ¿Quién frenó a Reino Tolina? La vieja política. O sea, el viejo esquema. La vieja política es una mala manera de hacer política. Es una mala manera de hacer política. Porque fíjate, y en ese momento ahí lo frenaron. Mira, Carlos, yo tengo la convicción de que la democracia no se corrompe. Se corrompen los políticos. Claro. Pero la democracia no se corrompe. Es una discusión que hemos tenido aquí, porque, claro, no la hemos nombrado así, pero es una discusión. Yo creo que la democracia no se corrompe. Lo que se necesita es hacer mejor política, Claro. porque la salida es realmente política. Pero para eso hay que hacer mejor política. Claro. Entonces, el problema es cuando tú movilizas el concepto de ciudadanía, eso que te está diciendo Francisco. Puede caer en tienes el riesgo de que caiga en un saco roto, porque hemos cultivado a un ciudadano, no como ciudadano, y lo interpelamos no como ciudadano, lo interpelamos como pueblo, como un pueblo que mendiga, como un pueblo que, ¿cómo se llama?, que en lugar de exigir espacios ciudadanos para participar, pide dádiva. Y de hecho, la legitimidad del gobierno se asienta sobre la legitimidad de la dádiva. Lo primero que yo creo que hay que romper es esa concepción. Hay un nuevo actor en Venezuela, que tiene un nombre terrible, se llama Los Come Basura. Una cosa increíble, es decir, cuando un sector de la sociedad venezolana se asume como nuevo actor social, que son los Come Basura, y te dicen, verán que pronto seremos mayoría. Una cosa terrible, ¿me entiendes? Entonces, yo estoy de acuerdo contigo, yo creo que hay que construir ciudadanía, pero puede caer en Pero un la gente antes comía chatarra también. Entonces tú ahora comes basura, pero antes comía chatarra. Sí. Mira, este es un tema, de verdad que es un tema serio, ¿no? Han habido políticas públicas en Barcelona, España. El tema de ciudadanía comenzó en el año 86.
82, 86. Y aquí también, curiosamente, con el problema de la descentralización. Claro, pero hay políticas que desde el municipio se deben de hacer para que ese concepto de ciudadanía se siembre. O sea, y eso cuando se le da el respeto a los vecinos. O sea, los vecinos tienen derecho a que en su hábitat no se le impacte de manera negativa. Y se debe de legislar sobre eso. Y eso es parte de las cosas que suceden en el mundo moderno. Entonces, Sartori lo dice, Sartori y aquellos que hablan de democracia, uno de los valores de la democracia es que la democracia es perfectible. La democracia no es estática. Y también la democracia también es consenso, es negociación, es acuerdo. Claro. Y es tolerancia. Claro. Y entonces, claro, fíjate. Y por eso que debemos hablar de una segunda vuelta, debemos de hablar de la participación de las minorías, porque la minoría también tiene derecho a participar. Claro, por supuesto. Pero fíjate, por ejemplo, Carlos Alaimo, con una propuesta política Hay una buena cantidad de mensajes. que vienes desarrollando con relativo éxito en zonas de Maracaibo. Pero el espectro político maravino, más que el regional, está dominado por el Nuevo Tiempo. El Nuevo Tiempo acaba de recibir un aporte importantísimo, que es el regreso de Manuel Rosales. Rosales llegó a Maracaibo y de alguna manera le puso su impronta, no a la ciudad, sino a lo que es hacer política. Nosotros, Arenas y yo, con un grupo de amigos que trabajan con nosotros para nuestra propuesta radial, la televisiva y ahora para la pata del colibrí, le hicimos seguimiento a la presencia de Rosales desde que llegó. Yo no estaba acá, pero le hicimos el seguimiento. Y Rosales sigue despertando cierta interés en un sector del electorado. Otra parte del electorado depende de la actividad de Guanipa, de Pablo Guanipa, que ha ido construyendo su partido a la vieja usanza, pero lo ha ido construyendo. Lester Toledo, que era un factor importantísimo de la política regional, se tuvo que marchar por razones, digamos, ya conocidas. El resto cuenta, pero no lo tomamos. Y entras tú. Es posible que una alianza, Primero Justicia, Nuevo Tiempo, que no está descartada, porque ellos se pelean previo, pero luego se ponen de acuerdo, porque es lo lógico, puede ganar la alcaldía de Maracaibo y frustrar una propuesta política como la tuya. ¿Tú no te has planteado la posibilidad de acercarte a uno de esos dos grandes bloques para impulsar tu candidatura? No. Para mí no es determinante, no es vital. Yo me quiero acercar a ese ciudadano. ¿Aún a riesgo de perder? Aún a riesgo de perder. Yo me quiero acercar a ese ciudadano que tiene que creer en los partidos, que tiene que ser más activo en los partidos, que no tiene participación en la vida pública y no tiene espacios donde opinar y razonar. A ese segmento que representa más del 60% de los ciudadanos, ese es la alianza con quien yo quiero hacerlo. Para decirle, aquí hay una trinchera para deliberar, una trinchera para participar, una trinchera para que tus ideas aquí las puedes hacer. Y no solamente participar en un proyecto de ciudad y un proyecto de país, sino también para hacer gestión con nosotros, porque vamos a hacer gestión con los mejores ciudadanos y fuera del amiguismo o del cogollo porque en Pasión Maracaibo eso no va a existir. Mira. Ahora, esa es la primera alianza que yo estoy buscando. Uh-huh. Esa es la primera. La segunda, bueno, serán con los partidos y los candidatos tradicionales. Bienvenido en su momento, sin toxicidad y con respeto, para que nadie diga a Carlos Alaimo lo llevaron. No, a Carlos Alaimo, el día que nosotros lleguemos a la alcaldía, va a ser porque llevaron los ciudadanos. Que no es descartado una alianza con Rosales. Para nada, ni con Rosales ni con Guanipa. Pero la alianza que yo estoy buscando, este mensaje que yo quiero entusiasmar y motivar, es a esos que no han tenido voz. Por eso que tenemos un programa que se llama Tu Voz Decide, Tu Voz Gobierna. No, es que eso no hay duda que eso es parte de la propuesta. Y lo vamos a hacer con mucha fuerza. Pero te voy a decir algo y disculpa que te quite un minuto solamente. No te preocupes. El regreso de Rosales fue así. Subió y de una vez bajó. Pero bajó más de como estaba antes. ¿Y eso lo han medido ustedes? Claro que lo medimos. Ayer, y eso lo sabe un Nuevo Tiempo.
Ayer se le fueron dirigentes importantes, cuadros ¿Quiénes importantes. se fueron? Se fueron. Pero dinos vos, porque es que sí, cuando se fueron... Ayer se le fue Jesús Simanca Ajá. y se le fue Bustillo de Un Nuevo Tiempo. ¿Se fueron para dónde? Se fueron. Se se fueron. fueron. Se fueron. Salieron- Se fueron. De nuevo tipo salieron dos Se palomitas fueron. volando. Sí, pero entonces pensar que, o sea, pero fueron ellos, pero ya en los municipios, ¿con quién nosotros nos estamos nutriendo en los municipios? Con gente de PJ, con gente de Voluntad Popular y con gente de Nuevo Tiempo, pero fundamentalmente con los independientes. O sea, el 50% de los que están aquí son independientes y ese otro 50% ¿de dónde viene? ¿Dónde está ese 60% del chavismo que aquí en el Estado Zulia se perdió? ¿Ustedes creen que el chavismo que se perdió se va a ir para alguien que esté en el otro extremo de la derecha? Se va a ir para un planteamiento de centro, un planteamiento de inclusión, que Sí, es el planteamiento que nosotros Carlos, estamos haciendo. Es probable que... Entonces, esa emoción de eso fue muy efímero, lo de Rosales. Un hombre que llenaba 12 plazas, 12 cuadras, llegó apenas con 3,5. ¿Y sabe qué es difícil? ¿Sabe qué es honorable? Recibir, por ejemplo, a una dirigencia que se le va a un partido que es gobierno para sumarse a un proyecto que es un sueño. El tuyo. Que es el o sea, que nuestro. Simanca y Bustillo están contigo ahora. No estoy diciendo... No, pero si es que no estás diciendo claro, se fueron de un partido que es gobierno en el municipio y se fueron por Entonces, una propuesta que es un sueño, pero han sido otros también. Pero está bien, pero ¿no? sí, pero Para que- pero para puede que- ser- y puede- nosotros no lo estamos diciendo, o sea, pero puede lo ser- estamos diciendo, pero puede ser mucho, puede ser mucho. Yo sé que yo puede ser mucho, pero lo que yo te digo es lo siguiente, que el asunto no se trata de que Bustillo y Simanca, que efectivamente deben ser unos extraordinarios líderes del Nuevo Tiempo, muy desconocidos también, porque yo no sé quiénes son. Sí, Yo no la gente sabe quiénes son. Pero yo no los conozco. Son cuadros intermedios. Yo me precio de conocer un poco a los políticos regionales. Son cuadros importantes parroquiales, líderes en sus diferentes Sí, pero está bien. parroquias y han tenido incluso gestión en todo el municipio. No lo pongo en duda porque debe ser, pero lo que yo te digo es que yo no los conozco, no sé quiénes son. Y no pongo en duda su capacidad y su calidad. Ni su decisión. Lo que yo digo es que independientemente de que, y yo también percibo que la llegada de Rosales tuvo un boom y era lógico que después tuviera un reacomodo. Yo no estoy muy seguro si está por debajo de cuando llegó, pero resulta que Rosales sigue siendo un actor importante. Allá donde yo quiero llegar, es un actor importante en la política regional, porque por lo que sabemos, de repente no nos agrada la manera como Rosales hace las cosas. No nos agrada la manera, digamos, de tipo clan, como funciona para sus cosas. Rosales tiene su grupo interno que incluso deja fuera a grupos que están en el partido. Aquí hay Eliseo Fermín, Daniel Pone y otros tipos son acompañantes de Rosales, pero nunca serán tomados en consideración para ninguna posición importante. Más importante para Rosales fue colocar a su esposa alcalde que colocar a Pone, que había hecho una gestión más o menos interesante. Pero, más allá de eso, es necesario entender que sigue siendo el Nuevo Tiempo una fuerza en Maracaibo. Yo no digo en Arzulia, por lo menos en Maracaibo. Y que esa fuerza en Maracaibo debe ser tomada en cuenta. Y para lograr los apoyos que tú necesitas para ser alcalde, para ser el vocero de la ciudadanía, necesitas obligatoriamente de algunas alianzas circunstanciales, pero necesitas las alianzas. Pero es que las alianzas son necesarias para una democracia. No estoy hablando de una democracia parlamentaria. ¿Cómo se logra una democracia parlamentaria donde haya una representación de una mayoría, que permita una alta gobernabilidad, con alianzas necesarias? Sí, pero ahora, cuando uno va a una alianza, más allá de una alianza electoral, tiene que haber una alianza programática. Tienes que trabajar para la alianza electoral. Exacto. Para la alianza electoral, Carlos, yo estas cosas no puedo darte lecciones a ti que eres un político avesado, pero las alianzas hay que trabajarlas. Uno no puede avanzar con una idea clara, precisa y que la gente asume como tal, si necesita apoyos circunstanciales, pero no necesita. Yo digo es que a la par de hacer la gran propuesta política es necesario trabajar para las alianzas circunstanciales, aun cuando no todas ellas se den. Por eso digo que en política confrontar no es lo mejor. El mejor político no es el que confronta, es el que esquiva, el que más esquiva. Aquí mucha gente cree que mientras más peleador se es... Nosotros no estamos, mira Francisco, nosotros no estamos confrontando, nosotros estamos hablando de un proyecto
que es un proyecto diferente. Lo que pasa es que la gente confunde que en nuestra diferenciación nosotros estamos confrontando. Nosotros no estamos confrontando. Fíjate, tú lo has dicho, nosotros creemos en un partido, ¿verdad?, de ciudadanía, de un movimiento de ciudadanía. La gente dice, oye, Carlos Alaimo habla de un movimiento amplio, de apertura, de amplitud, donde los independientes tienen un espacio importante. Eso no lo hace un Nuevo Tiempo, eso no lo hace nadie. Nosotros no seremos un partido de Gogollo, oye, aquellos sí son de Gogollo. Entonces ellos sí lo ven que estamos confrontando. Nosotros no estamos confrontando, nosotros tenemos que decir qué sentimos, qué somos, hacia dónde vamos, que más allá de esta ciudad también tenemos un mensaje para el país. ¿Y ustedes ven por qué tenemos un mensaje para el país? Y aquí, y tengo que seguirlo diciendo, porque yo perdí el respeto por Leopoldo López, por Capriles, por Falcón, por Rosales, porque he visto que no tienen la magnitud, que no están preparados para la crisis que el país tiene. Y ese desprendimiento que hoy en día ellos necesitan para lograr de verdad una unidad que el país necesita para salir de este monstruo que se llama castrocomunismo que encarna Maduro. Bueno, entonces, ¿por qué yo tengo que, entonces si ellos no tienen esta propuesta para cambiar el modelo, este modelo democrático de representación presidencialista, vamos a crearlo, vamos a empezar a hablar nosotros y hacer esta propuesta que nosotros tenemos. Carlos. Entonces, por eso que digo, yo no... ahora, una referencia nacional, un Ramón Guillermo Verero, un Claudio Fermín, un Eduardo Fernández, gente que ponga a hablar de modelo distinto de lo que actualmente nosotros tenemos. ¿Sabes qué es peligroso? Que nosotros, que venga un modelo, que seamos capaces de sustituir a Maduro y que por Maduro venga en el día de mañana alguien Enrique Capriles, por ejemplo, y que lo haga mal. Carlos, que lo haga mal. Pero yo creo, ¿Puede regresar o no puede regresar el chavismo? Carlos. Quizás sí puede regresar. Entonces tenemos que sustituir a un modelo democrático que sea más perfectible, más hacia la gente. Bueno, primero, con más porque fuerza. esto que tenemos ahora no es un modelo democrático. Claro que no. Esto es una dictadura. Claro que Por eso claro es que es dictadura. la propuesta democrática tiene que ser para sustituir no esta dictadura, sino la dictadura. La dictadura. Porque no podemos cambiar de un verdugo por otro. Exacto, la dictadura. Bueno, no esta dictadura, sino la dictadura. Con esta parte final de no podemos cambiar un verdugo por otro, le vamos a decir a ustedes que nos tenemos que marchar, que hubiéramos querido seguir conversando con Carlos Alaimo, porque justamente se trata de eso, pues, y se sometiese a la conversación descarnada, porque aquí quien dice aquí hay quienes les gustan las conversaciones complacientes y nosotros no la podemos hacer, entre otras cosas por nuestro olvido de la realidad venezolana. Hay quien dice aquí que te mantengas independiente, dice aquí. Hemos hecho muchos mensajes. Muchos mensajes. De todas maneras, en el transcurso de la semana que viene vamos a seguir tratando los mensajes que no pudimos conversar hoy. Le vamos a dar las gracias a Carlos Alaimo por haber estado con nosotros. Nos tenemos que marchar, amigos, lo lamentamos mucho. Hoy es viernes, no regresamos sino hasta el lunes. Y espérenos que el lunes tenemos una gran sorpresa para ustedes. Yo voy a entrevistar a gente en Arena.